aprobaron un texto que le pone más límite a los políticos y le da más derechos a los ciudadanos, que busca cerrar este debate y terminar con este ciclo de decadencia que ha tenido Chile por 4 años y volver al Chile que conocimos y a un Chile mejor. Esta Constitución debe ser el primer paso para un cambio, para tener derechos sociales, por ejemplo, más potentes, más amplios, pero con derecho a elegir, para que los políticos no elijan por nosotros. Como habíamos comentado en otras oportunidades, se vuelve a insistir, ¿no es cierto?, en temas como administrar los fondos donde uno quiera, la libertad de elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las organizaciones está Con Mi Plata No, Casa Ciudadana, Salud Libre, Los Irreverentes, Red Migrante, Yo Apoyo Carabinero. La verdad que una cantidad de organizaciones que uno no sabe a qué se dedican. En fin. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con ese tema. 7 de la mañana con 42 minutos y saludamos a esta hora de la mañana a la socióloga, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad de nuestra Casa de Estudios, la profesora Alejandra Mor. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, profesora. Sí, no, gracias a usted por aceptar este llamado a esta hora de la mañana y para conversar a propósito de temas que, por cierto, han generado mucha atención y preocupación en la ciudadanía a propósito de la ocurrencia de una serie de secuestros en el norte de nuestro país, también en otros puntos de nuestro territorio, delitos que hemos comentado, homicidios también que ya se han hecho casi parte de la cotidianeidad. Y nuevamente se ha puesto el foco en la agenda de seguridad que ha impulsado el Ejecutivo en conjunto con el Congreso Nacional. Una agenda de seguridad que, por cierto, también durante estos días recibió, podríamos decir, reparos por parte de quienes elaboran el informe anual sobre derechos humanos en nuestro país, que realiza la Universidad Diego Portales, y que detectó una serie de falencias estructurales en la agenda de seguridad que se ha emprendido durante el último tiempo y también una serie de vacíos. Profesora, ¿qué podríamos decir a modo general para abrir la conversación respecto de todos estos temas que estaba comentando? Wow, la cantidad de temas que usted plantea... Le pido perdón, profesora, por ser tan poco. Es bien amplia, es un desafío interesante, Claudio. Mira, yo creo que los desafíos de la agenda de seguridad son un tema que puede haber ido variando de intensidad, ¿no? Pero es un tema que viene instalado ya más de 20 años. Estas conversaciones sobre preguntas respecto de la crisis de seguridad, la agenda de seguridad, las venimos debatiendo ya mucho tiempo, pero es cierto que en los últimos años, luego de la pandemia, hemos visto una transformación un poco más acelerada en algunos indicadores respecto de ciertos delitos que se cometen y que han sido atribuidos a un crecimiento explosivo, ¿no?, de la delincuencia organizada en el país, y esto ha servido para acusaciones de múltiple tipo. Yo creo que un problema estructural, reconociendo la existencia de cambios, ¿no?, como ya les señalaba, lo que implica desafíos importantes para abordar formas de criminalidad que no eran frecuentes y que por tanto no captaban el interés general. O sea, homicidios tenemos en el país desde siempre, pero no siempre fueron temas, a eso me refiero, ¿verdad? Yo creo que una reflexión fundamental que tenemos que hacer antes de empezar a lanzarnos dardos sobre las responsabilidades es de todo lo que hemos hecho durante estos últimos 25 años al menos, ¿qué resultados hemos obtenido? Porque lo cierto es que se han implementado diversas políticas públicas, se han fortalecido instituciones tradicionales como las policías, se han incrementado significativamente los recursos del sector, se han aprobado una cantidad de leyes que aumentan facultades y penas muy importante, eso se ha llevado buena parte de la agenda legislativa. Sin embargo, seguimos hablando de crisis y de recrudecimiento.
Entonces yo creo que una cosa importante es reconocer que esto no es un tema nuevo, que es un tema que si miramos los archivos históricos de la radio, de los medios de comunicación, de las propias políticas públicas, nos vamos a encontrar con a lo menos 23 años de esta discusión. Y preguntémonos, bueno, ¿qué hemos hecho en este periodo y por qué no ha dado resultados? Porque lo que yo temo, me preocupa mucho más que no cambie la respuesta pública a que cambie el crimen. Porque que cambie el crimen, como todo fenómeno social, es normal, es natural, es parte de los procesos sociales. Que se vea permeado por la globalización. Nuestra forma de vestir, de comer, se ha visto permeada por la globalización. ¿Cómo no lo iba a hacer el delito? Entonces eso no me preocupa tanto como me preocupa el hecho de que la respuesta siga siendo aumentar penas, aumentar recursos sin una racionalidad de por medio. Porque ya sabemos que eso lo venimos haciendo y nos ha traído a donde estamos, ¿verdad? Eso yo partiría diciéndote en términos muy generales. Profesora, justamente a propósito de lo que señala, da la sensación de que esas respuestas que han sido las que están aplicándose durante los últimos 25, podríamos decir más incluso, durante los últimos años, no están dando resultado. Pareciera que la delincuencia muta, cambia y se adapta muchísimo más rápido. Y entonces, ¿cómo puede el Estado, el chileno y cualquiera, ¿no es cierto? Porque como dice usted, el tema de la globalización se aplica a todo. ¿Cómo se puede el Estado poner al día más rápidamente? ¿Qué tipo de medidas podrían adoptarse que afrontara de manera más radical este fenómeno y no como dice usted, seguimos dándole más plata a Carabineros, aumentamos la plata para la Policía de Investigaciones, aumentamos las penas, empezamos a sancionar entonces ahora a los menores, ¿no es cierto?, de, no sé, de 14, en fin, pero ese tipo de medidas claramente ya no sirven. ¿Qué cosas se pueden hacer para cambiar el eje? Muchas. Y nuestro Estado lo sabe porque venimos hablando de políticas públicas basadas en evidencia hace tiempo. Una primera cuestión fundamental, dado el tipo de delitos que han cobrado mayor relevancia y la necesidad de la ciudadanía también de clara, es mejorar la capacidad de persecución penal. Eso es algo que se anunció hace un par de días, que implica recursos para la Fiscalía, pero mejorar la persecución penal, la capacidad del Estado de identificar a las personas que cometen los delitos y presentarlas ante un tribunal, no implica solo más funcionarios haciendo más cosas, sino que también implica mayor racionalidad. Por ejemplo, tenemos una policía científica, la policía de investigaciones, que ha logrado avanzar mucho en su especialización, pero que sin embargo todavía tiene que destinar buena parte de sus recursos a distribuir citaciones judiciales y partes judiciales. Eso no es racional. Esos detectives que han estudiado 4 años y que se han perfeccionado incluso durante su carrera, que requieren una mayor especialización, pero para dedicarse a investigar efectivamente hechos criminales de alta connotación. Y resulta que hoy día tenemos, reitero, una parte importante del tiempo de la policía, de funcionarios de las policías de investigaciones, particularmente en zonas más aisladas, ¿no?, destinados a entregar citaciones judiciales o cumplir con otro tipo de trámite que emanan desde los tribunales. Eso, entonces digo, hay que fortalecer el Ministerio Público, sin duda, hay que generar una mejor coordinación, mejores directrices para la investigación en el Ministerio Público, pero la investigación la ejecuta la policía. Entonces necesitamos profesionalizar aún más aquella institución que fue creada hace ya casi 100 años para la investigación profesional de los delitos y no destinarla a otras tareas. Y fortalecerla implica preguntarnos, bueno, que es una pregunta que está abierta desde el proceso de reforma, tiene que ver con la especialización de las policías.
tenemos una policía científica especializada y necesitamos potenciar adecuadamente una policía preventiva que tenga capacidad de despliegue territorial. Hoy Carabineros, siendo una policía eminentemente preventiva, pese a que también realiza tareas investigativas, no tiene como prioridad el patrullaje preventivo, que resulta ser fundamental, el despliegue en el territorio para poder concurrir de manera más pronta y oportuna a atender situaciones de emergencia, pero también para solidificar su contacto con la comunidad, que se ha visto deteriorado en diversos puntos de nuestra historia y en la reciente también. Y Carabineros no está destinando los recursos que requiere, los recursos humanos me refiero, al patrullaje en las calles. Como hemos aprendido desde la experiencia de otros países, hay formas de patrullaje que son más efectivas que otras, y eso debemos implementarlo adecuadamente. Entonces, el contar con recursos suficientes es muy relevante, pero eso tiene que reflejarse también en decisiones sobre a qué van destinados esos recursos. ¿Cuáles son las tareas de las instituciones policiales, de la persecución a través del Ministerio Público? ¿Cómo se van a desarrollar de mejor manera? Entonces tenemos desafíos muy básicos en este ámbito tan tradicional como es el control y la sanción. Hablemos del sistema penitenciario, salvo para decir construyamos más cárceles o ejerzamos más control sobre las cárceles, poco se discute sobre el sistema penitenciario, que es por lejos el más rezagado de nuestro país. Hemos ido haciendo mejoras relativas en la mayoría de los componentes del sistema, pero el penitenciario está en un abandono lamentable. Entonces luego, cuando resulta que se cometen delitos desde la cárcel, nos asombramos, pero señores, no hemos hecho nada como sociedad realmente significativo para que eso deje de ocurrir. Cuando deshumanizamos a las personas privadas de libertad, las estamos empujando más al borde de la sociedad. Y es un discurso que se levanta muy fácilmente desde las clases políticas, desde los medios de comunicación, y que calan profundo en las personas, ¿no? Y resulta que quienes están hoy privados de libertad eventualmente van a volver a la vida en sociedad. Y debemos ser capaces de prepararlos para esa vuelta, de prepararnos nosotros mismos como sociedad, de acogerlos adecuadamente para que haya una efectiva reinserción social, ¿no? Entonces los desafíos, como te digo, son muy grandes. En materia de prevención venimos desde el año 2001 desarrollando programas preventivos con presupuestos que son marginales, con cobertura de programas tan importantes como el terapia multisistémica, que ha sido bien evaluado, pero que no llegan a tener un alcance suficiente dadas las necesidades que tenemos de trabajo con la población adolescente en situación de mayor vulnerabilidad. Post pandemia, la deserción, el abandono escolar ha aumentado de manera muy significativa. ¿Cómo estamos enfrentando de manera transversal como país, haciéndonos cargo de esos que ya sabemos que son factores de riesgo en el ámbito de la violencia y de la delincuencia y que están allí? ¿Vamos a dejar solo al Ministerio de Educación que se ocupe de eso, de esa, un 13% de abandono escolar o más? Debemos hacer esfuerzos en todos los ámbitos. No quedarnos con esta idea absurda, ya tremendamente reconocido su fracaso, de que aumentando penas se resuelven los problemas, de que dándoles más facultades a las policías se resuelven los problemas. Policías con más facultades tienen mayor discrecionalidad. Si no incorporamos controles externos e internos suficientes, esas facultades se van a transformar en vulneraciones de derechos para los ciudadanos o para los propios agentes policiales. Entonces, yo creo que aquí el concepto clave es racionalidad. Sacarnos el guatero que nos pusimos respecto de la criminalidad, ¿no? Y que nos hace pensar todos estos temas en caliente, y tomar decisiones rápidas. Estamos en un momento político muy delicado, y la criminalidad no solo en nuestro país, sino que globalmente ha sido utilizada como un argumento para fomentar el miedo en las personas y que tomen decisiones políticas en una determinada línea. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Eso ya nos ha ocurrido en nuestro país y también tenemos que estar alerta respecto de esta situación.
Estamos conversando con la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la profesora Alejandra Mora, a propósito de la agenda de seguridad, los últimos casos de secuestro que, por ejemplo, hemos conocido y homicidios en nuestro país. Profesora, usted mencionaba algunos temas muy relevantes que dan para una conversación por sí mismo, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del sistema penitenciario. Ya vamos a abordar eso probablemente, profesora, en una próxima ocasión, pero en honor al tiempo y porque, claro, son cosas que van apareciendo durante estos días, es imposible no consultarle. La presentación de este equipo de crimen organizado y homicidios, que hace poco se presentó por parte del Ministerio Público. ¿Medidas como esa van en la dirección correcta o son más que nada para causar un efecto, por así decirlo, más mediático a propósito de todo lo que hemos estado conversando? Yo quiero creer que van en la dirección correcta porque a lo menos en el papel así es. Pero insisto, tener fiscales especializados y con dedicación exclusiva es muy importante. Sin embargo, quienes ejecutan la investigación que mandata al fiscal son las policías. ¿Sí? El fiscal instruye instrucciones principalmente. Estando con una dedicación exclusiva, puede observar con mayor detalle cuáles son los diversos elementos que concurren frente a un determinado hecho, o más bien frente a una serie de hechos que parecen tener patrones comunes, ¿verdad? Investigación criminal inteligente. Así se denomina, no es un seudónimo nomás. Pero quienes ejecutan la investigación son las policías. Entonces, el fortalecimiento de la capacidad de persecución tiene que ir de la mano con un fortalecimiento de las policías, no respecto de atribuciones que ya tienen, sino de brindarles el tiempo, especializarlas, ¿no? Quitarles las tareas que son accesorias y que podría bien ejecutar un ente civil. Que las tareas investigativas recaigan en la policía científica, sobre todo aquellas que están dentro del fuero de este nuevo equipo, recaigan en la policía científica y sea esta la que se fortalezca de manera preferente. Incluso actualizar, mejorar, modernizar los laboratorios, aumentar la cantidad de personal trabajando en los laboratorios para poder pesquisar la evidencia. Tenemos que mejorar la calidad de nuestras primeras diligencias, es decir, el primer funcionario policial que concurre ante un sitio del suceso tiene que estar muy bien preparado para delimitar el perímetro, identificar testigos, levantar las primeras evidencias, tomar estas primeras declaraciones que si son de mala calidad, se complica todo el resto de la investigación, aunque tenga al fiscal el más experto a cargo de ello. ¿Sí? Entonces, va en la dirección correcta, efectivamente, pero no es suficiente por sí mismo. Estamos en un proceso ya detonado el año 2018 de reforma a las instituciones policiales que apueste sobre la mesa la discusión sobre estos temas. Yo formo parte de la Comisión de Sociedad Civil a este respecto. Y estos son temas en los que yo te diría que hay bastante acuerdo dentro de la mesa técnica, que requerimos especialización, ¿sí? Y una especialización que vaya acompañada que no sea solo la denominación, sino que hayan acciones concretas pendientes a ella. Tú vas a ser un mejor periodista y yo una mejor socióloga en la medida en que nos vamos especializando en nuestros ámbitos de trabajo. No puedo pretender saber de todo en sociología, porque no es así. Ni tú poder trabajar en todos los medios periodísticamente, ustedes, ¿no? Lo mismo ocurre con las instituciones policiales. De que hay cuestiones básicas que tenemos que acordar, protocolos y procedimientos para primeras diligencias homólogos en las dos instituciones si es que las dos van a seguir haciendo investigación. Pero deben ser homólogos, no puede ser que Carabineros tenga un protocolo de procedimientos y la Policía de Investigaciones tiene otro, porque un hecho criminal que es conocido por Carabineros puede y muy probablemente va a ser investigado por la Policía de Investigaciones. Estos son temas que entran ya en el área chica del quehacer de la investigación y persecución. Y no son fáciles de explicar en tan poco tiempo. Lo que quisiera transmitir es que tenemos que mirar a los sistemas que operan en estos ámbitos de manera
integral. Entonces las acciones y las decisiones tienen que ser considerando en qué medida involucran a estos diversos factores y confluyen entonces acciones tendientes a objetivos comunes, a objetivos que, como se plantearon el año 2004 con la política nacional, nos llevaban hacia acciones de Estado, objetivos comunes de Estado hacia los que todas las instituciones se alinean, ¿verdad? Eso es fundamental, que discutamos sobre el uso de los presupuestos en atención a esos objetivos y no a los objetivos específicos de cada institución, que no necesariamente son convergentes con el interés común, ni con el interés de Estado, ni con un plan de Estado a largo plazo. ¿Sí? Entonces, en síntesis, van en el sentido correcto, pero requieren de la coordinación, de la convergencia, de un equivalente grado de especialización en esos otros actores de otras instituciones que resultan también ser fundamentales en el proceso de persecución y complementar todo aquello con estas otras muchas acciones que sabemos que van en el ámbito de lo preventivo. Porque de reaccionar, nos vamos en reaccionar nomás, y estamos persiguiendo y condenando permanentemente, pero no logramos cerrar la llave de paso, ¿no?, de la disposición de personas para iniciar actividades criminales o involucrarse en delitos. La profesora, socióloga, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Moore, ha estado conversando con nosotros esta mañana acerca de un tema que da como para, bueno, han hecho muchos seminarios, ¿no es cierto?, muchos encuentros, muchas mesas técnicas, pero le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. De todas maneras, Alejandra, vamos a tener que conversar sobre este tema nuevamente. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Muchas gracias, Juanita. Muy buenos días también para ustedes. Gracias, profesora. Ahí está entonces la profesora Alejandra Moore conversando con nosotros respecto de este tema y una serie de otros que lamentablemente la crueldad del tiempo, ¿no?, en radio que nos nos impide dejan abordar, profundizar más que quisiéramos, porque lo que mencionó respecto al sistema penitenciario es un temazo. Así que ojalá podamos abordarlo en una próxima